lo que vamos a hacer ahora se llama diseñar un país. ¿Ya? A ver, ¿qué creen que vamos a hacer si la actividad se llama diseñar un país? ¿Se les viene a la mente? Si yo digo diseñar un país, pueden escribirlo o por micrófono. Da lo mismo, cualquier cosa sirve. Yo digo diseñar un país. ¿Qué se les viene a la mente con diseñar un país? Ya, capital y ciudades, ¿sí? Tiene que ver. Bien, Alonso. Ya. Crear un país. Ya, sí, pero ¿qué creen que vamos a hacer? Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto. Ya, ya, presidente alcalde, sí tiene que ver, pero con todo lo que hemos visto de derechos y deberes, reglas, ¿ya? Muy bien. Ya, ahí les voy a explicar un poquito la actividad, pero esencialmente vamos a hacer una actividad en grupo de donde vamos a tener que poner, crear reglas, derechos y deberes. Entonces vamos un poquito a recordar lo que eran estas cosas, ¿ya? Si ustedes me pueden aportar sería ideal, ¿ya? Ya, a ver, recordemos primero lo que era un Estado, porque en sí lo que ustedes van a tener que diseñar, más que todo, es un Estado, más que un país, porque acuérdense que el Estado el que gobierna el país, que es la zona del país, ¿ya? O el Estado-nación. Primero recordemos que un Estado es una forma de organización política y jurídica, es decir, cómo se organiza la sociedad, ¿ya? Siempre recordamos nosotros que estamos viviendo en una sociedad, ¿ya? Y por eso compartimos con personas, incluso en su caso ustedes también comparten con diferentes personas, entonces nosotros tenemos que organizarnos, ¿ya? Y la mayor organización que existe dentro de nuestra zona geográfica es el Estado, ¿ya? El Estado es la entidad que está creada para gobernar la zona geográfica, en específico la zona geográfica de Chile, ¿ya? Entonces tenemos un Estado que gobierna el país, ¿ya? El Estado se compone por diferentes autoridades, ¿ya? Y diferentes poderes. Por ejemplo, el Estado se compone por 3 poderes, que serían el poder ejecutivo, que sería en este caso el presidente de la República con sus ministros, y son los encargados de administrar el país. Está el poder legislativo, que es el encargado de hacer leyes. ¿Quiénes componen ellos? Son los senadores y diputados. Y finalmente está el poder judicial, que es el encargado de hacer, más que todo, de juzgar a los que incumplen las leyes, y ahí están los jueces, el Ministerio Público, ¿ya? Entonces van a haber distintas instituciones. Ya vimos que también el Estado tiene que tener población, es decir, el Estado tiene que haber gente dentro del Estado a quien gobernar, ¿ya? Y territorio, no puede haber un Estado sin un territorio físico ni población, ¿ya? Para poder gobernar, porque si no, ¿qué va a gobernar? Nada. Tiene que haber un terreno físico en el cual el Estado se haga cargo. ¿Ya? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque finalmente esto es, nosotros participamos siempre de un Estado, ¿ya? Nosotros vivimos en el Estado chileno, ¿ya? Y hacemos caso a las reglas que nos pone el Estado chileno y los derechos y deberes que nos impone el Estado chileno, ¿ya? Ya eso ya lo vimos, ¿no? ¿Ya? Y yo les mencioné que vivíamos en un Estado de Derecho, ¿ya? Que quiere decir que el Estado, esta organización que nosotros vimos, que es la que gobierna el país, la que manda en el país, tiene un orden jurídico de leyes que finalmente se va a expresar en estos 3 ámbitos. El respeto y garantía de los derechos humanos, ¿ya? Las leyes, existencia de leyes y autoridades, ¿ya? Todo esto tiene que existir para que exista un Estado de Derecho, pero sobre todo lo que significa el respeto a los derechos humanos y los derechos de las personas, ¿ya? Y aquí veníamos a lo que son los derechos y los deberes, que eso se tienen que acordar ustedes, ¿ya? Entendiendo los derechos como los principios y valores que de alguna forma se basan en la libertad de las personas y en buscar el bien común, ¿ya? Y ahí hablamos, ¿se acuerdan de los derechos humanos o los derechos civiles que existían? ¿Ya? ¿Qué derechos humanos se acordaban? El derecho a la vida, el derecho a no a la tortura, el derecho a los derechos del niño, aquí vimos una lista gigante de derechos del niño, ¿ya?
Y yo le mandé ahí la actividad que ustedes tenían que elegir un derecho. Ya no sé si se acuerdan de la actividad que ahora es la que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Pero existe un montón de derechos. ¿Ya? Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿ya? Se llama el derecho a la salud digna. ¿Ya? Y los deberes son obligaciones que nosotros debemos cumplir para el buen funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, si estaba el derecho a la educación, ustedes tenían el deber de ir o de estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, si existe, a ver, esto también que actual, el derecho a sufragio, que es el derecho a votar, también si una persona sale, tiene el deber de, si lo llaman, ser vocal de mesa. No sé si alguien conoce a alguien que haya sido vocal de mesa. ¿No? ¿Sus padres nunca le ha tocado? ¿A un abuelo, familiar? ¿Ya? Claro, él tiene el deber de hacer eso, pero tiene el derecho a votar. Entonces, cada derecho tiene consigo un deber. Entonces, existen muchos derechos, pero también existen muchos deberes que nosotros debemos cumplir. ¿Ya? Por ejemplo, el deber de respetar la ley. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, hasta acá estamos bastante claros. Y lo último que estamos viendo eran las actitudes cívicas, que esto fue lo que leímos todos nosotros, ¿ya? Que eran las actitudes que teníamos que tener para el buen funcionamiento de la comunidad, de la sociedad, ¿ya? El comportamiento que nosotros debemos tener como ciudadanos, que es súper importante esto, ¿ya? Por ejemplo, el respeto a la propiedad, la responsabilidad, la empatía, y me acuerdo siempre el ejemplo que dio el Axel, que fue el ejemplo de la empatía, ¿ya? De cuidar el medio ambiente, ¿ya? Todo esto que los vimos, la no discriminación, el respeto del otro, ¿ya? Todo esto son actitudes que un ciudadano y todos nosotros debemos tener para que la sociedad funcione correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no respeto el medio ambiente? Si yo llego y tiro basura en la calle, ¿qué puede pasar? Lo vimos la semana pasada. ¿Está bien o mal? Y activen su micrófono, sí. Vamos. ¿Está bien o mal? Mal, profe, porque está dañando un lugar público. Además estoy dañando un lugar público, muy bien, ¿ya? Si yo llego y no respeto la privacidad y entro a la casa de alguien sin que me dé permiso, ¿está bien o mal? Mal Mal. porque está, ¿cómo se llama esto? No me acordé, ya. Ya, pero sí, está mal. Yo entendí cómo Está lo... invadiendo propiedad privada. Claro, muy bien, ¿ya? Entonces es súper importante también respetar la privacidad del otro en cualquier sentido, ¿ya? Ya, estos son la honestidad, ahí hablamos del ejemplo de los chocolates, creo que alguien más había mencionado, ¿ya? De la honestidad. Ya vimos muchos de estos, ¿no? Muchos. Buscar siempre soluciones pacíficas también lo vimos. Vimos todo, en realidad todo esto, ¿ya? Así que esto lo tienen que tener claro para hacer la actividad que vamos a hacer ahora, ¿ya? Y a ver, la actividad que vamos a tener que hacer es, vamos a hacer dos grupos, ¿ya? Igual que la semana pasada, pero ahora yo lo voy a dividir al azar, ¿ya? Cada grupo deberá discutir y crear una lista con 5 derechos que ustedes crean que son fundamentales, ¿ya? Entonces ahí alguien lo va a tener que ser el encargado de anotar. Van a escribir 5 derechos que ustedes creen que son fundamentales para crear su país, ¿ya? Puede ser el derecho a la educación, derecho a la salud. Ustedes ven cuál creen que son los 5 derechos que son fundamentales, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? Ustedes tienen que elegir 5 derechos. Entre todos discutir. Por ejemplo, uno puede decir, yo creo que la educación, y el otro puede decir, no, yo creo que es más importante la salud. Y ahí ustedes tienen que decir por qué creen eso, siempre tener por qué creen eso. No me pueden decir por qué sí. ¿Por qué creen eso? Ya, 5 derechos. Después va a ocurrir lo mismo, 5 deberes que deben existir en el país que ustedes van a crear. ¿Ya? Entonces tienen que hacer una lista con 5 deberes que ustedes creen que es prácticamente todo ciudadano tiene que estar obligado a cumplir. Un ejemplo, el deber de respetar al otro, ¿ya? O el deber de ir al colegio. Ustedes tienen que elegir 5, ¿ya?
siempre van a haber más de 5, pero ustedes tienen que definir 5. No pueden haber más, tienen que elegir lo que ustedes creen que son más importantes. Entonces, por eso tienen que conversar entre ustedes. ¿Ya? Después, cada grupo debe discutir y crear una lista con 5 actitudes cívicas que ustedes creen que cada ciudadano tiene que fomentar. ¿Ya? De estas que vimos, tienen que elegir 5. ¿Ya? No más de 5. 5 tienen que elegir. ¿Ya? Las que ustedes crean. Y lo final, tienen que hacer lo mismo. Deberán discutir y crear una lista con 5 medidas medioambientales. ¿Ya? Que eso tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Está claro hasta acá? Dedito arriba, o sí o no. ¿Sí? ¿Ya? Por favor, tienen que activar su micrófono en los grupos o escribir en el chat constantemente. Acuérdense que yo voy entrando. ¿Ya? Y la parte final, ¿ya? Cuando ya estemos terminando, vamos a hacer una idea de asamblea general. ¿Ya? Es decir, donde cada grupo va a elegir a una persona que va a ser el vocero, que va a hablar por todos y va a presentar cuáles son sus ideas. Y después vamos a votar entre todos cuáles se van a quedar y cuáles no, porque cada uno va a tener 5. Quizás algunos coincidan y algunos no, pero 5 tienen que quedar finalmente. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? Ya, dividamos los grupos entonces ahora. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a crear 2 salas. ¿Ya? Ya. En la sala 1 va a estar Alonso, no me digan yo ni nada. Cristóbal, Emanuel, Matthew, Rayen, Martín Urbina, y Vicente Romo, que ahí hay 2, así que esos van a estar en la primera sala. Ya, son 8. Ya, me puedo escribir las preguntas, espérense un poquito. Esos van a estar en una sala. Y en la otra sala va a estar Axel, Domi, Lucía, Máximo, Renata, Vicente y Luis. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, voy a escribir las preguntas aquí. Voy a copiar las preguntas que están acá y las voy a escribir para que igual las tengan ahí en el chat. Ya, entonces, ya están todos. Ahora voy a empezar, se van a separar. ¿Ya? 1, 2, 3. ¿Ya? Y a ver, ¿cómo van acá? Ya desmutense, traten de desmutearse. Todo eso lo ven al final. Ahora, lo ideal es que ustedes se desmuten. ¿Ya? Por eso no han dicho nada. No hemos dicho nada en todo el rato. Ya, ahora tienen que empezar a discutir. Yo me voy a ir paseando para ir viendo cómo están avanzando. ¿Claro? Ok. Te voy a tratar. Ya, ¿y me llamaron? ¿Qué dijimos? No ponía ni atención. Ya, las preguntas las voy a poner ahora. ¿Ya? Ya, ahí están. ¿Se ven las preguntas todavía, no? Ya. Se van a desmutear ahora todos y tienen que resolver esto. ¿Ya? 5 derechos primero. Bien.
Entonces yo los dejo, me voy paseando. Ok, chao, profe. Chao, chao. Vamos a Mira, elegir, por favor. Buena, Luis. El Axel tiene una. Hemos dicho como 10, 12 derechos Ya, esa vuelta. y todavía no hemos dicho que sí a todos porque todos son buenos. Por eso Ya, que- en el que sí estamos de acuerdo es el de a la educación, Ya, El derecho a vivir el de libertad de expresión y el de De la a educación. vivir de libertad. Nos faltan creo que 2. 2 derechos. Y ahí tienen que pensar. otro, Ya. la salud. Ya me voy a ir al otro grupo. Ya, derecho a la salud Voy también a es uno. tratar de salir del búnker. Es que en el lugar que estoy no hay tanta señal, ¿ok? Ya, y acá. Ahí están hablando, sí. Ya. Traten de desmutearse, Vicente y Mateo. ¿Ya? Y escribir también. Emanuel también. Estoy escribiendo, profe. ¿Ya? Y Mateo, pues, no, ahí está. Está. Ah. Matu, pero que está entrando tu celular, tiene que creo que aceptar que te mueva de sala. Ya, porque ya te integré a esta sala. Una esclavidad, 4 derecho a la educación. Falta uno. ¿Ya? Pero la gran mayoría de los grupos avanzó harto, ¿ya? No alcanzaron a elegir vocero, ¿sí? El grupo... Yo podría ser, pero no sé. ¿Qué dice el grupo del Cristóbal? Aquí ponen participantes y les sale si pueden votar. ¿Ya? Y en el otro grupo, ¿quién quedó de vocero? No lo hemos discutido. A ver, chiquillos, ¿qué vocero? ¿Quién va a ser el vocero? ¿Quién va a decir todo lo que discutimos? Yo diría Ya, pero que esperen la un poquito. Renata. Esperen un poquito. Si ya, escuchen, no alcanzamos a hacer esto, a terminarlo, pero la próxima clase continuamos, en principio de la clase continuamos con esto. Mañana seguimos. Y hacemos lo que sería como la asamblea general, ¿ya? Y ahí vamos a votar todo, pero necesito que todos se acuerden de sus propuestas. ¿Las tienen? ¿Las anotaron? ¿No? ¿Renata? No sé. Que alguien le saque foto rápido Un poquito. de mi grupo. Sáquenle foto a lo que puse. Ya, pero esperen un poquito, que la Renata, que no escucha mucho la Renata. Puedes copiar, ya puse todas las preguntas, todas las respuestas. Tengo mi celular acá. Ya, pero De nosotros. esperemos, veamos